Dios te bendiga. Este que te habla es Steven Toro Fieldhauer y te doy la bienvenida a mi canal SIA Christian Ministry. Durante este día vamos a estar hablando de un tema que le pusimos por título El soplo y el poder del Espíritu Santo. Pero antes de continuar, vamos a la palabra. Estuvimos utilizando para estos dos capítulos que quiero leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. El primero se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos del 17 al 21. Y dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora quiero que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23, que dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Padre Santo. Te pido, mi Señor, que me utilices de gran manera. Que esta palabra que tú tienes para tu pueblo, Señor, sea capaz de transformar vidas, de transformar corazones. Que la misma, mi Señor, trascienda las naciones, rompa cadenas, mi Señor, y los corazones se transformen hacia ti. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, lo primero que quiero hablar y poder establecer es el origen de nuestra vida o simplemente cómo fuimos creados. Toda la vida se originó en Dios y de eso no hay duda. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis cuando se habla sobre la creación. Pero cuando hablo de toda la vida, me refiero a todo ser viviente, pero me quiero enfocar específicamente en la vida del ser humano. En el libro de Génesis, cuando habla sobre la creación del ser humano, nos habla sobre la creación de la vida humana. Comienza por la creación de Adán, que si buscamos el significado de Adán es traducido a el hombre. Esa es la traducción que se le da. Adán es el hombre. La vida humana comenzó con el aliento personal de Dios. Si buscamos en la palabra, estoy utilizando la Biblia Nueva Traducción Viviente. Quiero que vayamos a Génesis 2, versículo 7.
que dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hermano, sin Dios simplemente no viviríamos, no existiríamos. Sin Dios no existiera nada. Y por el simple hecho de haber sido formados y creados a su imagen y semejanza y haber recibido aliento de vida de Dios, es más que suficiente para entender que Dios desde el comienzo de la creación nos hizo vasijas para ser recipientes del Espíritu Santo. A lo mejor tú te preguntas, hermano Steven, ¿a qué te refieres con que desde el principio somos vasijas para ser recipientes del Espíritu Santo? Bueno, primero, en el diccionario bíblico, la palabra Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh, la cual también es traducida como Espíritu de Dios y aliento de Dios. Hermano, Dios es vida, y el soplo de su aliento de vida en la nariz del hombre fue lo que nos creó, lo que nos dio una identidad. Y por medio de esto, desde que fuimos creados, recibimos el Espíritu, recibimos de su Espíritu. Y quiero abundar un poco más sobre esto. La primera vez que podemos ver mencionado en la Biblia la palabra Ruach es en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando nos habla sobre el Espíritu de Dios. Quiero que puedas entender que el mismo Espíritu de Dios que se movía en el aire sobre la superficie de las aguas y creó los cielos y la tierra, este Espíritu de Dios es el mismo que sopló en la nariz del hombre para darnos vida. Hermanos, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. En la creación fuimos un recipiente el cual Dios utilizó y moldeó a su imagen y semejanza para luego darnos vida a través de su Espíritu Santo. Desde que nacemos, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. El problema es que muchos permiten que las cosas del mundo que no agradan a Dios los alejen de su camino, y el Espíritu Santo va menguando o en algunas ocasiones es rechazado por nuestra naturalidad carnal. Nosotros vivimos en este cuerpo, en esta carne, y esta carne rechaza al Espíritu Santo, rechaza todo lo que proviene de Dios. Hermano, tenemos que entender y tener bien claro que si tú quitas el Espíritu de Dios de tu vida, simplemente volvemos a ser solo como el polvo de la tierra. Perdemos el propósito divino de nuestras vidas y te conviertes en presa fácil para el enemigo. La palabra nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Hermano, que tu fe no decaiga en ningún momento y que Dios sea el centro de tu vida. Cuando nosotros leímos al principio Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23, al comienzo del mensaje, podemos ver que Jesús, luego de resucitar, se le aparece a sus discípulos que se encontraban, nos dice la palabra, reunidos con las puertas bien cerradas por miedo a los líderes judíos.
Los discípulos estaban confundidos y asustados por la muerte de Jesús. Y a pesar que fueron testigos de sus milagros, el miedo se apoderó de ellos. Ellos comenzaron a buscar refugio en un lugar donde se sentían seguros y fuera del alcance de todos los que le querían hacer daño. Eso mismo pasa hoy en día en nuestras iglesias. En ocasiones las personas tienen miedo de hacer lo que Dios les ha encargado hacer. Y es allí donde buscamos refugio. Pero en muchas ocasiones donde no debemos, en el mundo. Pero mira, lo que dice a continuación en este versículo, luego de que Jesús se les aparece. Y Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Hermanos, y al ellos poder ver que era Jesús resucitado junto a ellos, fue en ese momento que fueron capaces de estar en paz. Hermanos, solo en la presencia de Dios es que podemos recibir consuelo y sobre todo paz en nuestras vidas. En Jesús es que tenemos que buscar refugio. Es el único que puede llenar ese vacío que en muchas ocasiones nos infunde temor a continuar en su mandato. Él es el único que puede darnos las fuerzas y guiarnos en el camino para que podamos cumplir el propósito que ya Él tiene establecido en nuestras vidas. Hermano, los discípulos pudieron experimentar allí la paz. Pudieron experimentar la paz que solo Dios les puede dar. Pero escucha esto. Luego Jesús les vuelve a decir, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y entonces allí Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Hermanos, Jesús vino al mundo para predicar la palabra, las buenas nuevas sobre el perdón, el amor, la misericordia y sobre todo a morir en la cruz por nuestros pecados y que su iglesia pueda tener vida eterna. Hermano, de la misma manera que Jesús envía a sus discípulos para predicar su palabra, para hablar las buenas nuevas sobre el perdón, amor, misericordia, sobre la vida eterna y para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. De esa misma manera, Él nos prepara a nosotros con ese mismo mandato. Pero tenemos que entender que Jesús preparó a sus discípulos antes de su partida con el poder del Espíritu Santo. De esa misma manera es que Dios derrama del Espíritu Santo en nosotros y nos envía en la misma misión que envió a sus discípulos. Hermano, quiero continuar hablando sobre este tema, pero ahora quiero hablarte sobre el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo podemos identificar cuando el Espíritu Santo nos habla. Hermano, el Espíritu Santo te puede hablar a través de la lectura de la palabra, a través de una persona, de profetas, a través de la oración, en tu iglesia, en tu casa, en lo privado, en lo público. El Espíritu Santo se puede comunicar a través de los sueños, de visiones, a través de una palabra, una profecía. Tenemos que entender que la manifestación del Espíritu Santo es el mismo Dios manifestando su poder y gloria a través de sus hijos aquí en la tierra. Y tenemos que desear y añorar esa presencia en nuestras vidas en todo momento. Cuando leemos Hechos 2,
en los primeros versículos nos habla sobre el día de Pentecostés. Nos dice que el Espíritu Santo descendió y todos los que estaban allí presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y todo esto, dice la palabra, conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Eso es algo clave en este versículo, conforme a su voluntad. Pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Quiero continuar con esto, porque mientras esto sucedía, muchos de los allí presentes se burlaban de ellos y les llamaron borrachos. Estas personas simplemente no aceptaban y no creían lo que estaban viendo. Hermano, cuando esto sucede, ya los apóstoles habían tenido el encuentro con Jesús luego de resucitar y habían sido enviados a esperar y no ir a Jerusalén esperando la promesa del Padre de ser bautizados nuevamente por el Espíritu Santo, para luego ir a esparcir su mensaje a las naciones. Ellos fueron instruidos por Jesús que tenían que esperar, porque el Padre iba a derramar del Espíritu Santo para que muchos fueran bautizados. Hermano, ellos ya habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que dice la palabra que Pedro, junto a los otros apóstoles, él dio un paso al frente y habló y les dijo: no se equivoquen. Estas personas no están borrachas. Y les recordó lo que dijo el profeta Joel acerca de que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda la gente. Hermanos, van a llegar momentos en tu vida donde el Espíritu Santo te va a utilizar conforme a su voluntad. Y se van a levantar personas incrédulas y serás atacado y menospreciado. Sí, te van a señalar y se van a burlar de ti. Te van a herir, pero se van a equivocar contigo, con lo que Dios está haciendo en tu vida. No podrán ver lo que sale de ti. No podrán ver que proviene del Espíritu Santo. Pero es en ese momento en que vendrá un Pedro a tu vida a llamar su atención y recordarles que Dios es el que depositó en ti el poder del Espíritu Santo, para que de esta manera Dios poder demostrar su poder y su gloria aquí en la tierra. Tenemos que vivir confiados en que tenemos un Padre que te va a respaldar y levantará personas a tu lado que te darán la fortaleza y las fuerzas para continuar el llamado que Dios te dio. Sí, te van a señalar, pero eso no importa, porque la bendición de Dios va a ser mayor que el rechazo. Seguimos y vamos a buscar ahora en la Biblia. Estamos utilizando ahora para este versículo la Reina Valera. Y vamos a buscar en Proverbios capítulo 29, versículo 23, que dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Este versículo nos invita a vivir una vida humilde y en honra a nuestro Padre Celestial. Hermanos, la humildad nos llevará al éxito y al nivel que Dios tiene para tu vida. Esto es algo muy importante en nuestras vidas. La humildad te dará la oportunidad de poder experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, podemos sentir un sentimiento de gratitud,
de paz. Somos partícipes de una reverencia y amor a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas a cada instante. Que su poder nos llene y no solo nos llene, que nos utilice de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo va a ser nuestro guía a seguir en todas nuestras decisiones. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar al camino, al nivel que Dios nos quiere llevar. Yo quiero abundar un poco más en lo que son los dones espirituales. Hermanos, por medio del poder de Dios, nosotros somos capaces de poder ser partícipes de los dones del Espíritu Santo. Y esto es algo que lo podemos encontrar en Corintios 12, donde nos habla específicamente sobre los dones espirituales. Pero antes de continuar con esto de los dones espirituales, yo no quiero que te vayas a confundir entre lo que son dones espirituales y los talentos. Hermano, los dones espirituales son los que ellos mismos son dones sobrenaturales que provienen de Dios. Y los talentos que son del ámbito natural. Son dos cosas muy diferentes, pero esto es un tema que lo vamos a estar tocando en otro momento y vamos a abundar y hablar mucho más de él. Ahora quiero concentrarme en lo que son los dones espirituales. Cuando hablo sobre dones espirituales, la palabra es específica cuando nos dice que son capacidades especiales que nos son otorgadas por nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu. O sea, de manera sobrenatural. Los dones del Espíritu son una manifestación de Dios. Y tenemos que entender que toda persona que es utilizada por el Espíritu de Dios, primero, no maldice a Jesús en ningún momento. Es firme en la ley, es firme en la palabra y es firme y obediente en todo lo que Dios le manda. Aquí en esta lectura bíblica nos habla que estos dones son del Espíritu de Dios y que son otorgados a través de su Espíritu, el mismo Espíritu que en la creación del hombre le dio soplo de vida. Ya con esto quiero establecer que no estamos hablando de dos espíritus diferentes. Estamos hablando del mismo Espíritu que la palabra nos habla en la creación, el Espíritu de Dios. Cuando hablamos sobre los dones del Espíritu, si buscamos en la palabra, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Quiero que vayamos a Corintios 12, Corintios capítulo 12, del 4 al 6, que dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. O sea, no importa de qué manera el Espíritu Santo te quiera utilizar o te esté utilizando en la obra del cuerpo de Cristo, tu trabajo tiene el mismo valor e importancia que todos los que servimos a Dios. Ya sea a través de la prédica, la enseñanza de la palabra, el servicio, la adoración. No importa la manera en que Dios te haya puesto a servir. Para Dios es igual de importante tu obra en el cuerpo de Cristo. Si continuamos leyendo en Corintios 12, del 7 al 11, nos dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Eso es muy importante, ayudarnos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro,
el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otros, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad para profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hermano, aquí podemos ver que el Espíritu Santo nos equipa a cada uno de nosotros de manera individual y diferente para un fin diferente. No somos iguales. Somos totalmente diferentes y actuamos y reaccionamos de manera diferente, pero debemos tener un fin específico en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos buscar de estos dones por medio de la lectura de la palabra y sobre todo por medio de la oración. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo nos entregue dones. Digo esto porque nosotros tenemos que estar listos para ser utilizados en el cuerpo de Cristo. Nos tenemos que preparar. Tenemos que pedir al Espíritu que nos prepare y nos dote con el don que Dios quiere que nosotros llevemos con nosotros para que el mismo sea utilizado en su obra. La palabra nos dice en Corintios 12, versículo 31. Por lo tanto, ustedes deberían encarecidamente desear los dones que son de más ayuda. Tenemos que purificar nuestras vidas a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos que estar limpios de toda impureza para de esta manera poder fluir en el Espíritu Santo. Hermanos, todos seremos usados de manera diferente. Unos para predicar su palabra como consejeros, a otros para sanar a enfermos, para realizar milagros, a otros el don de profecía, de ciencia y conocimiento. Otros hablarán en lenguas y otros las interpretarán. Pero cada uno de estos dones serán repartidos al pueblo de Cristo para que a través de ellos nos ayudemos mutuamente a esparcir las buenas nuevas de Cristo. Con esto no quiero decir que al que se le da un don espiritual no podrá ejercer otro don espiritual al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo decide qué don espiritual cada persona va a tener y si está listo para moverse en más de uno. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de dotar con los dones a los miembros de la iglesia según la necesidad de la misma. Por eso es que es bien importante que día a día nos preparemos y nos nutramos más de la palabra y sus beneficios, que se convierta en necesidad la búsqueda de Dios en nuestras vidas, que pidamos a través de la oración que Dios nos equipe con las herramientas necesarias para trabajar en su reino y poder ser de instrumentos útiles para su obra. Pero yo quiero que tú entiendas algo muy importante. No te equivoques con lo que Dios pone en tu vida y en tus manos. No te equivoques. Los dones que Dios pone y perfecciona en ti son para el uso de su obra, no para las obras del mundo o para beneficios personales. No te equivoques.
De la misma manera que te los otorgó, de esa misma manera te los puede quitar cuando no los utilizas en el propósito establecido por Él. Tenemos que tener bien claro para qué fuimos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener bien claro para qué no fuimos llamados en la obra del Señor. No podemos pretender hacer cosas para las cuales Dios no te llamó. Dios tiene un plan diseñado para tu vida. Tenemos que seguirlo al pie de la letra. De la misma manera que fuiste bendecido con dones o serás bendecido con dones, otros también fueron o serán bendecidos de igual manera. Tenemos que trabajar como un cuerpo y apoyarnos los unos a los otros en la obra del Señor. La palabra dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero que todas unidas forman un cuerpo entero. Y nos dice que de esta misma manera sucede en el cuerpo de Cristo. Todos en unión estaremos trabajando para la unión y el crecimiento del cuerpo de Cristo. En Corintios 12:13 nos dice: pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Hermano, los pastores necesitan de todas las partes que componen la iglesia. Ellos necesitan de miembros en sus congregaciones para que la obra de Dios continúe en crecimiento y se dirija a donde Dios los quiere llevar. Ellos no pueden con todo. Por eso es que somos un cuerpo, para ayudarnos mutuamente. En las iglesias tenemos líderes que fueron escogidos por Dios y dotados de dones para ser utilizados en su obra y en el crecimiento de la iglesia, y que el propósito de la misma se cumpla. Los pastores necesitan de estos líderes para continuar la obra. Como mencionaba, las iglesias se componen de miembros escogidos por Dios, que forman parte del cuerpo de la iglesia y que a su vez están allí para que la misma funcione correctamente. Cuando hablamos del cuerpo humano, si uno de sus miembros o partes faltara o se dañara, esto afectaría la función del mismo. Y lo mismo pasa en nuestras congregaciones. Si parte del cuerpo de la iglesia falta o es afectado, la iglesia sufre. Es que somos muchos miembros, pero cuando estamos siendo dirigidos por Dios nos convertimos en un solo cuerpo. Y todos nos alegramos de los triunfos de otros, pero a su vez todos sufrimos las tristezas o problemas de otros miembros del cuerpo. Por esto es que somos muchos miembros de un solo cuerpo en Cristo, con una misma meta ya establecida por Dios para la función de su iglesia aquí en la tierra. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros de manera especial y nos utilice como parte fundamental en el cuerpo de Cristo. La palabra nos dice que deseemos con todo nuestro corazón el tener los dones espirituales. Pero nos dice en Corintios 14, versículo 40, dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Hermanos, la palabra nos dice: pida con fe, no dudando nada. Tenemos que tener fe y pedir a Dios que se cumpla en nosotros su voluntad. Tenemos que promover el bien común en el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia de Dios y prepararnos todos para la edificación de la misma. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, que nuestras vidas estén llenas del amor por el prójimo. Que el amor de Dios sea un reflejo en nuestras vidas en todo momento. Que podamos mostrar el reflejo de Cristo a través de nuestras acciones hacia los demás. Y que nuestra vida esté en orden y alineada al propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estar en orden. Hermano, yo quiero concluir con este mensaje dándole gracias a Dios por esta palabra que Él ha decidido que su pueblo escuchara el día de hoy. Que la misma desate un deseo intenso en los corazones de tu pueblo, Señor, para que participen en tu obra y sobre todo del servicio del cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo cale bien profundo en sus corazones y anhelen con todo su corazón el poder crecer en el conocimiento de su palabra, en la oración y el deseo de servir en tu obra para el crecimiento de la misma. Padre, yo te pido que bendigas sus vidas y la de sus familias y que el Espíritu Santo derrame de sus dones sobre ellos, Señor, según la necesidad de tu iglesia y la capacidad que tienen en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Y quiero recordarte que mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos desde la 1 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Marroni. Nuestra iglesia está situada en Spanaway, Washington. La dirección de la misma va a estar en la descripción del video. Yo te invito que si tú no tienes un lugar donde congregarte, nos acompañes en la iglesia Casa de Gracia y hagas de nuestra casa tu casa y puedas ser partícipe de las bendiciones que Dios está otorgando a nuestras vidas. Además, quiero recordarte que nos puedes conseguir a través de las redes sociales por Sia Christian Ministry. Y te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas. Le des like a este video y un clic a la campanita para que puedas recibir notificaciones de todo nuestro nuevo contenido. Dios les bendiga grandemente y será hasta el próximo video.